La energía del 2, el arte de la sensibilidad, el vínculo y la paz interior. Si el 1 era impulso, que inicia el camino, el 2 es el que observa, el que siente, espera, acompaña y sostiene. El número 2 representa la primera relación, el encuentro con el otro, con el reflejo, con la necesidad de armonizar lo que somos y lo que el mundo nos presenta. Su energía es suave, sensible, también es profunda y muy receptiva. El 2 es una vibración femenina, maternal, intuitiva. Además, se perciben detalles que otros no pueden ver. Tienen una sensibilidad muy, muy, muy sutil. No buscan el protagonismo, busca el sentido, esta energía. No empuja, sino que acompaña o sostiene. No se impone y siempre media. Es una energía de belleza, aunque el mundo muchas veces pues, no la entienda porque es hipersensible. Y el 2 escucha lo que no se dice, también capta el clima de una habitación apenas entra, puede sufrir en silencio por no herir a otros, tiene una naturaleza emocional que bien dirigida se convierte en su mayor sabiduría, pero además de su sensibilidad, el 2 tiene una cualidad esencial, que es la capacidad de cooperar. Necesita sentir que forma parte de un equipo, que sus dones son útiles en red. No vino a construir solo, siempre viene todo el que tiene una energía 2. Insisto en esto, que dependiendo de dónde la tenga colocada, pero el matiz, estamos hablando de los matices básicos de cada arquetipo numérico, entonces nos centramos en que el 2 siempre viene a complementar, a unir fuerzas y a caminar junto a otro. Cuando el 2 se encuentra en un espacio donde se siente valorado por lo que es, no por lo que hace, pues entonces florece y da lo mejor de sí, porque sabe dar, pero también necesita recibir, ¿vale? Esto es así, necesita recibir mucho y necesita dar igualmente mucho. Cuando está en positivo, es una energía de equilibrio. El 2 se manifiesta como una fuerza pacificadora, capaz de mediar entre conflictos, de unir lo separado, de colaborar sin necesidad de reconocimiento. Tiene el don de hacer que otros se sientan vistos, cuidados y contenidos y atendidos también. Es empático, diplomático, detallista, valora la cooperación, el vínculo y la ternura. Su presencia transforma también los ambientes porque además suaviza tensiones y despierta lo profundo en quienes le rodean por esa sensibilidad que le ocupa. Tiene la capacidad de construir desde lo invisible, de sostener lo sutil también, de crear relaciones sanas y espacios donde el alma puede descansar. Se puede confiar en una energía del 2 siempre. En equipo brilla muchísimo más, porque su fuerza no está en liderar como el 1, sino en tejer vínculos sólidos que potencian al colectivo. Cuando no está equilibrado, entonces esta energía se convierte en dependencia emocional, en el miedo al rechazo o a estar solo. Puede callar demasiado, ceder más de lo que desea y olvidarse incluso de sí mismo por complacer al otro. Son, son las energías perfectas para estas relaciones o vínculos tóxicos, donde es una relación muy dependiente que no lo puedo soltar, que depende de la opinión del otro, que puedo sufrir de que me ataquen o me agredan o me insultan o tal, pero no me veo con la fuerza y la capacidad de dejar. Cuando esta energía está colocada en un tema kármico, por ejemplo, pues aquí refleja muchísimo relaciones muy tóxicas, sobre todo de pareja, de dependencia. La persona que le sale en su estudio o en su vida, antes de que le salga en su estudio, que tiene un conflicto con las relaciones personales e íntimas, siempre de dependencia y que me desgarro y tal, siempre yo casi siempre diré un 99%, la posición 2 está desequilibrada en algún aspecto muy profundo de su vida. Es curioso que esto es muy recurrente en las lecturas femeninas, porque como es el arquetipo femenino, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con la maternidad, yo como madre, yo con mi madre, cómo siento la maternidad, si la bloqueo, mucha conexión con las ancestras, mujeres que no consiguen quedarse embarazadas y no saben por qué, la ciencia no lo puede explicar, pero sus memorias de linaje sí que lo explican en la numerología. Bueno, todo esto es muy interesante y lo vamos a ver en otro encuentro y veréis qué bien, porque ayuda mucho, sobre todo a las mujeres. También los hombres tienen la energía femenina, obvio que todos tenemos las dos, pero no estoy hablando de sexualidad, estoy hablando de energía, porque puede haber una mujer con una energía 1 muy masculina, muy potenciada,
que son mujeres muy duras con ellas y con el resto. Y luego está esta, del 2 de la que estamos hablando. Vale, seguimos. Aparecían las dudas siempre cuando está desequilibrada, o sea, duda muchísimo de sí mismo. Para tomar decisiones es un gran esfuerzo. La duda puede llegar a paralizarles a las personas que tienen este 2 y hacerle dejar sus deseos siempre para más tarde, ¿no? Su gran trampa es creer que para que sean amados merecen darlo todo su tiempo y toda su escucha y toda su atención. Pero, sin embargo, su verdadera evolución está en comprender que es suficiente con lo que ellos decidan dar y que no necesitan ganarse el amor, solo abrirse a recibirlo sin dudarlo, sin esa falta de seguridad emocional, que aquí vamos a colocarla siempre con una visión hacia la madre, insisto, el 2 está muy identificado con la madre. Según el lugar que ocupa nuestro mapa, pues por ejemplo, el significado del 2 cambia según donde se manifiesten en la carta de la numerología. Como digo, en la posición de la madre siempre va a estar muy marcada, pero también incluso en la creatividad o en la manera de materializar nuestras cosas o nuestros propósitos, ¿no? En un camino de vida vas a venir a aprender a construir vínculos sanos sin perder tu voz. Es desarrollar la empatía sin una fusión con el otro en la que tú desapareces, ¿no? En el número de almas son necesidades profundas de comprender emocionalmente. Generan vínculos que respetan muchísimo la sensibilidad del otro. En su parte negativa está en trabajar su autoestima afectiva. No es un concepto intelectual, siempre es afectivo. El 2 siempre nos está hablando de afectos. Aprender a poner límites y expresar sus necesidades. También puede señalar una habilidad natural para cooperar, escuchar y construir puentes. Son los mediadores perfectos, esenciales en equipos donde hace falta mediar entre diferentes personas o situaciones. El 2 se asocia, como digo, con la madre a niveles muy, muy profundos. Esto es algo que siempre tenemos que tener muy claro cuando nos observamos en nuestras memorias. Y la raíz emocional, fundamentalmente, revisar cómo están nuestras raíces emocionales. Yo pudiera decir a lo mejor que esa inteligencia emocional, que la tengamos más o menos desarrollada, va a depender muchísimo de dónde tengamos colocado el 2 en nuestro mapa de numerología. Su propósito es cultivar la paz muy profundamente, primero para él y después para el entorno. Las personas que tienen el natalicio, el número 2, recordemos el mes de nacimiento el 2, son siempre, eh, quiero explicar esto, es como siempre que hablamos de un número corresponde a un natalicio. En el caso de que el natalicio sea un número múltiple, siempre lo vamos a simplificar para tener un número sencillo, y desde ese número sencillo nos vamos a dar cuenta cuál es la pulsión más fuerte que tenemos en nuestra personalidad. Siempre la va a marcar el natalicio. En el primer capítulo teníamos un 1, ahora tenemos un 2. Sabemos que todos los nacidos en febrero van a tener esta energía del 2, o equilibrada o desequilibrada, o ambos momentos, o ambos polos siempre, pero van a tener que prestarle muchísima atención a su sensibilidad. También le van a tener que prestar mucha atención a su gran don, que es el de mediar. Esta energía del 2 en lo cotidiano son gente que observa antes de hablar, que cuida mucho los detalles, pero también es quien se calla o espera en silencio o teme molestar si está en ese polo negativo que hablábamos antes, que es como dudar de sí mismo. Su tarea es recuperar su voz, ponerse en un lugar para entender que los límites también son amar, y su recordatorio final sería: el 2 no vino a brillar en escenarios, vino a sostener el alma del mundo, por ejemplo, a niveles muy profundos, pero es que yo creo que todos trabajamos aquí y todos tenemos que aplicar cosas, porque al final hacemos un conjunto, ¿no?, para evolucionar aquí como humanidad. Entonces, las personas que vienen con ese 2 tan pronunciado, pues efectivamente vienen a sostener el alma del mundo. Y cuando se honran y cuando dicen lo que sienten y cuando se permiten ser ellos mismos en el vínculo, entonces ocurre esa alquimia, ¿no? La luna les influye mucho, es una sensibilidad que se convierte en sabiduría, y el agua es su emoción principal. Normalmente las personas
que tienen el 2 muy marcado van a ser como está relacionado el agua con las emociones, pues todo lo que tenga que ver con el contacto con el agua, incluso el observar el agua, pues también les va a dar información y les va a guiar. Y el corazón lo tienen que convertir siempre como en su hogar. Vale, hasta aquí con las cosas básicas de la energía del 2. Seguiremos ampliando y colocando matices en cada caso particular, en cada encuentro. Y una vez más deciros que cualquier pregunta aquí me tenéis, que con todo mi cariño, pues yo os la contesto.